pasaría si te dijera que detrás de rostros aparentemente inofensivos se esconden los secretos más oscuros y perturbadores que podrías imaginar? En este video te llevaré a un recorrido por los rincones más oscuros de la mente humana, donde las obsesiones macabras se convierten en actos inimaginables, desde un historiador que transformó los cuerpos de jóvenes en muñecas hasta un hombre que hacía hamburguesas con la carne de sus víctimas. Estos casos desafían todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza del mal. Prepárate para explorar historias reales que parecen sacadas de una pesadilla, pero que ocurrieron en la vida real. Acompáñame a descubrir estos relatos que te dejarán cuestionando la realidad que te rodea. Número 10. El coleccionista de cadáveres. Un historiador ruso fue arrestado después de robar los cuerpos de 29 niñas jóvenes de sus tumbas y llevarlos a su casa, donde convirtió los cuerpos en muñecas. Anatoly Moskvin, de 53 años, no mostró ningún remordimiento por sus actos y se negó a disculparse con los padres de las niñas fallecidas, alegando: ustedes las dejaron en el frío y yo las llevé a casa para mantenerlas calientes. Los cuerpos momificados de las niñas estaban cubiertos con máscara, vestidos y maquillados. Lo más extraño de este caso es que Moskvin vivía con sus padres, quienes afirmaron no tener idea de que su hijo estaba recolectando cuerpos y convirtiéndolos en muñecas gigantes. Ellos simplemente pensaban que eran parte de su pasatiempo inusual. Durante los tiempos de la Unión Soviética, Moskvin trabajó como traductor para la inteligencia militar y tras la caída de la Unión Soviética escribió libros de historia. Tenía un profundo conocimiento de la biología y al parecer también de los cementerios. Durante años desenterró cadáveres, los llevó a su casa, los vistió con ropa y los mantuvo preservados en su hogar. Incluso celebraba su cumpleaños con fiestas macabras. El coleccionista de cadáveres fue capturado en 2011 cuando confesó 44 cargos de profanación de tumbas. Fue trasladado a una institución mental. Y tan recientemente como en 2020 se discutió su posible liberación al considerarse que su esquizofrenia estaba curada, pero un juez anuló la apelación y Moskvin permanece bajo custodia. Número 9. Comida para trabajadores. En el número 9 tenemos un caso ocurrido en los Emiratos Árabes Unidos en 2018, donde una mujer marroquí perdió la razón y mató a su novio de 7 años. Lo que hizo después es aún más perturbador: cocinó su cuerpo. Según un informe de la BBC, el novio planeaba dejarla para casarse con otra mujer en Marruecos, lo que evidentemente molestó a la asesina, sintiendo que la habían tirado como un pedazo de basura. Mató a su novio, lo cortó en pedazos, molió su carne en una licuadora y preparó un plato tradicional marroquí con arroz y verduras. Luego llevó el plato a unos trabajadores de la construcción pakistaníes cercanos y los observó mientras lo comían. Esta parte del crimen es especialmente aterradora, ya que hizo que los trabajadores comieran carne humana sin saberlo. El caso fue resuelto por el hermano del novio, quien al buscar a su hermano desaparecido encontró un diente en la licuadora de la casa de la mujer. Llamó a la policía, quienes confirmaron que el diente pertenecía a la víctima mediante pruebas de ADN y la mujer confesó el crimen. Según lo último que se supo, fue internada en un hospital psiquiátrico. Número 8. La asesina de jabón. La asesina en serie italiana Leonarda Cianciulli nació en 1894. Se casó en la década de 1930, abrió una pequeña tienda en el pueblo de Correggio y comenzó a vender jabón. Aunque la tienda de Leonarda parecía ir bien, el resto de su vida estaba lleno de dificultades. Fue condenada a una corta pena de cárcel por fraude. Su casa fue destruida en un terremoto y tenía constantes disputas con sus padres, quienes no aprobaban su matrimonio. Además, Leonarda experimentaba serios problemas de fertilidad. Estuvo embarazada 17 veces, pero 3 de sus hijos murieron antes de nacer y 10 fallecieron en la infancia. Se volvió extremadamente supersticiosa respecto a sus hijos y también se interesó profundamente en la adivinación, la lectura de manos y el tarot, un interés que tenía desde la infancia. Durante una sesión con otra adivina, le dijeron que sus 4 hijos restantes también morirían, a menos que comenzara a sacrificar personas. Asustada, Leonarda no comenzó con los sacrificios humanos de inmediato, pero en 1939 su hijo le dijo que se uniría al ejército, lo que la llevó a actuar. Empezó a atraer a mujeres a su tienda de jabón, donde las asesinaba con el fin de proteger a sus hijos supervivientes. ¿Cómo las mataba y qué hacía con ellas? Esa es la verdadera parte horrorosa de la historia.
Primero, engañaba a sus víctimas ofreciéndoles leer su fortuna o ayudarles a encontrar lo que buscaban, incluyendo prometerle a una víctima que le ayudaría a encontrar un esposo. Luego, drogaba a sus víctimas con vino mezclado con sedantes, las mataba con un hacha y hervía sus cuerpos en soda cáustica. Después, utilizaba la carne y la grasa de sus víctimas para hacer jabón, que vendía en su tienda. Además, preparaba pasteles con la grasa de sus víctimas que luego comía. Su racha de asesinatos terminó después de su tercera víctima, cuando un testigo vio a la víctima entrar en su tienda de jabón y nunca más salir. Cuando la policía fue a investigar, Leonarda confesó todo y fue arrestada. Número 7. Muebles de horror de Eckheim. En el número 7 tenemos los muebles de horror de Eckheim. Cuando se trata de asesinos que utilizaban los restos de sus víctimas para crear objetos, Eckheim era el más creativo. Cuando las autoridades allanaron su casa en la década de 1950, encontraron tal nivel de horror que es difícil de describir. Eck tenía una fascinación por la decapitación, la necrofilia y las artes y manualidades. Comenzó como un residente aparentemente normal en Plainfield, Wisconsin, pero cuando su madre murió, perdió el control. Tenía una obsesión extraña con su madre y no pudo procesar su muerte. A mediados de la década de 1950, cuando Eck estaba solo y confundido, los residentes de Plainfield comenzaron a desaparecer. En 1957 la policía lo vinculó con la desaparición de Mary Hogan y Bernice Worden. Cuando la policía entró en la casa de Eck, encontraron trajes, pantallas de lámparas y sillas hechas de piel humana, máscaras hechas con caras de personas, un cinturón hecho de pezones humanos y varios órganos humanos en frascos. No solo había estado matando a varias mujeres locales, sino que también desenterraba cuerpos en el cementerio cercano y utilizaba los cadáveres para sus experimentos de manualidades. El hombre que inspiró al asesino Buffalo Bill en la película El silencio de los inocentes fue declarado culpable de asesinato considerado criminalmente loco. Murió en 1984 mientras estaba bajo custodia. Número 6. La asesina de ancianas. En el número 6 tenemos a Juana Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas. Actualmente, Juana pasa sus días en la prisión de Santa Marta, Acatitlán, en México, después de haber matado al menos a 48 personas. Antes de ser arrestada, pasaba sus días vendiendo palomitas de maíz y ocasionalmente participando en luchas libres, pero en su tiempo libre cazaba y mataba a mujeres ancianas. Según las autoridades mexicanas, Juana mató a casi 50 personas en Ciudad de México entre los años 1990 y 2006. Fue capturada cuando un vecino la vio salir de la escena de un crimen. Aunque la policía no pudo obtener pruebas de todos los asesinatos, lograron vincularla con 17 de ellos. Estos 17 asesinatos le valieron 759 años en prisión. Durante su juicio, se reveló que Juana era una psicópata incapaz de sentir remordimiento. En su mente creía que estaba ayudando a la sociedad a deshacerse de las ancianas, posiblemente debido al trauma que sufrió en su infancia, cuando su madre la intercambiaba con hombres peligrosos por cosas como cerveza y dinero. Creció con un profundo odio hacia su madre, que eventualmente transformó en algo malvado, atacando a mujeres mayores que quizás le recordaban a su madre. Número 5. Asesinatos con torsos. Entre 1935 y 1938 se descubrieron entre 12 y 13 cuerpos en Kingsbury Run, Cleveland, una zona que abarca el lecho de un arroyo que cruza la ciudad hasta el río Cuyahoga. Las víctimas, al menos 7 hombres y 5 mujeres, eran en su mayoría personas sin hogar o trabajadoras sexuales que vivían en extrema pobreza. Durante los difíciles años de la Gran Depresión en Cleveland, muchas de estas personas no fueron reportadas como desaparecidas durante meses y en algunos casos sus cuerpos solo se encontraron mucho después de su desaparición. Lo que hace que estos crímenes sean especialmente perturbadores es que todos los cuerpos fueron hallados sin cabeza ni extremidades, solo se encontraron los torsos. Incluso después de más de 80 años, esta ola de asesinatos sigue siendo uno de los episodios criminales más horribles de la historia de Cleveland. El asesino conocido hoy como el carnicero loco de Kingsbury Run nunca fue identificado. Los asesinatos cesaron cuando el asesino aparentemente perdió el interés, se mudó o murió. Aún así, las autoridades nunca encontraron todas las cabezas y hasta hoy nadie sabe qué hizo el carnicero loco con las cabezas y extremidades de sus víctimas. Número 4. El Santa Claus asesino en serie. En el número 4 tenemos al Santa Claus asesino en serie. Bruce McArthur era visto por los demás como un hombre feliz, alguien descrito como amigable y jovial, con su cabello blanco y barba blanca. Hacía el papel de Santa Claus en un centro comercial de Toronto hasta 2016. A primera vista parecía que amaba a los niños, pero detrás de esa fachada, Bruce escondía un oscuro secreto. Era un asesino en serie. Bruce trabajaba como paisajista
y usaba su oficio para enterrar los cuerpos de sus víctimas en los jardines de sus clientes. Mientras sus clientes pensaban que estaba creando hermosos paisajes, en realidad estaba convirtiéndolos en cementerios secretos. Entre 2010 y 2017, Bruce McArthur asesinó al menos a 8 hombres. Sus víctimas eran personas sin hogar, desfavorecidos e inmigrantes en el barrio predominantemente gay de George and Wellesley. El método de Bruce para matar era escalofriante. Prefería la estrangulación, usando una cuerda para apretar el cuello de sus víctimas con una barra de metal. Después de que la víctima dejaba de respirar, Bruce la vestía con abrigos de piel y hacía sesiones de fotos, a veces incluso colocándolas en poses como si estuvieran vivas. Cuando Bruce fue finalmente capturado por las autoridades policiales en Toronto, tuvieron que revisar 75 propiedades en busca de restos. Bruce había escondido a muchas víctimas en las jardineras y jardines en las que había trabajado como paisajista. Si te gustaría que trajera algunos de estos casos de manera individual y explicar toda su historia de manera profunda, déjamelo saber en los comentarios. Mientras tanto, si te está gustando el video, dale like y suscríbete al canal. Número 3. Hamburguesas humanas. Joe Metheny, al igual que Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy, fue un asesino verdaderamente aterrador, pero a pesar del horror de sus crímenes, no es tan conocido. Si eres de las personas que no ha oído hablar de él, prepárate para quedar impactado. Joe fue arrestado en Baltimore en diciembre de 1996. En ese momento la policía sabía que era responsable de al menos 3 asesinatos. Sin embargo, tras ser declarado culpable, confesó haber matado al menos a 10 personas más. Además, admitió ser caníbal y reveló que servía la carne de sus víctimas a clientes desprevenidos en su puesto de hamburguesas. Mezclaba la carne humana con cerdo o ternera, o la utilizaba tal cual, y sorprendentemente nadie parecía notar la diferencia entre sus hamburguesas y las normales. Joe fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, pero desde su arresto ha suplicado repetidamente la pena de muerte. En una entrevista, Joe confesó que lo único que lamenta de su ola de asesinatos era haber sido capturado antes de poder matar a las 2 personas que realmente quería, su exnovia y el hombre que lo reemplazó. Número 2. El coleccionista de huesos. En México, las autoridades descubrieron recientemente alrededor de 3.787 fragmentos óseos que, según afirman, pertenecen al menos a 17 víctimas de asesinatos diferentes. Este asesino era un coleccionista de huesos con una macabra fascinación por matar y desmembrar. Aunque las autoridades mexicanas no han revelado su identidad, se sabe que tenía 72 años cuando fue capturado. La policía lo arrestó en relación con el asesinato de una mujer de 34 años, a quien supuestamente desmembró con una sierra para metales. Al registrar su casa, las autoridades descubrieron la magnitud de sus crímenes. Además de los huesos, encontraron 91 fotografías, 8 teléfonos celulares, un balde lleno de joyas de mujer y una cinta de video que mostraba al hombre asesinando a sus víctimas. Había desmembrado a sus víctimas en pedazos tan pequeños que escondía fragmentos por toda su casa. La policía quedó impactada al darse cuenta de la extensión de la escena del crimen. Actualmente continúan extrayendo ADN de los fragmentos óseos para identificar a las víctimas, muchas de las cuales podrían ser personas desaparecidas. Mientras tanto, la identidad de este asesino en serie aún no ha sido revelada. Número 1. Estofado. Katherine Knight, conocida por su macabro crimen, mató a su novio y luego lo cocinó en un estofado. Este acto horrible la convirtió en la primera mujer en Australia en recibir una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El asesinato ocurrió tras una vida de relaciones tóxicas marcadas por abuso, violencia y ataques de ira. En 1995, Knight se mudó con John Price, el hombre al que finalmente mataría. Knight deseaba casarse con él, pero cuando Price se negó, su comportamiento se volvió violento en el año 2000. Durante una discusión, Katherine intentó apuñalarlo y aunque Price obtuvo una orden de restricción, luego se reconciliaron. Aún así, Price no permitió que Katherine volviera a vivir en su casa para proteger a sus hijos mayores. El 29 de febrero de 2000, Katherine atacó a John mientras dormía, apuñalándolo 37 veces. Luego arrastró su cuerpo, lo colgó en un gancho en la sala de estar, lo decapitó y cocinó partes de su cuerpo junto con papa, calabaza y salsa, con la intención de servir la macabra comida a los hijos de Price. Después de cocinar a su novio, Katherine se acostó junto al cuerpo sin cabeza de John, tomó un puñado de pastillas y se durmió. A la mañana siguiente, la policía, alertada por los compañeros de trabajo de John, encontró la escena espantosa. Aunque Katherine afirmó no recordar lo sucedido, fue condenada por asesinato. Estos casos nos muestran que el horror real supera cualquier ficción. La realidad es que el mal puede adoptar muchas formas y a menudo se esconde a plena vista. Al final, estos relatos son un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede estar más cerca de lo que pensamos. Gracias por acompañarme en este recorrido por los horrores más retorcidos. No olvides suscribirte para más historias que te pondrán la piel de gallina. Nos vemos en el próximo video.